Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 29 de enero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En asambleas fantasmas, clandestinas, sin quórum, reunieron a los 4 gatos que participaron en ellas del partido de la U para lanzar al presidente Santos. Frente a una multitud de 68 asistentes, Santos pronunció su discurso, que fue lanzado a todo el país, a todos los centros donde se reunían los miembros de la asamblea del partido de la U, en varios de los cuales había menos de 10 personas. El partido de la U se manifestó más que el Partido Conservador. La semana horribilis se llamará esta para el presidente Santos. Tenemos los detalles de lo que pasó en distintos lugares de Colombia y la completaremos en breve. El gobierno nacional es responsable por la tragedia de Barranquilla. Queridos oyentes, ¿hace cuánto tiempo venimos hablando de las cárceles? Años. Todo lo que se ha hecho ahora es sacar unos bandidos de los que están allá a las calles. Este gobierno no ha construido una celda para un preso en 4 años. Todos los días, eso sí, hablan de las megacárceles, de nunca como ahora. Promesas, mentiras. La realidad es la de un hacinamiento inhumano. Los presos son culpables, los que estén condenados. Hay otros que están en detención preventiva y eso es más inhumano todavía. Pero son personas, tienen la dignidad de las personas y como tales tienen que ser tratados. La manera como este gobierno trata a la población carcelaria debiera ser censurada por todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. Lo de Barranquilla no es un accidente y cosas como esas pueden seguir ocurriendo en todo el país. Esto es una tragedia. La de Barranquilla ayer fue, llamémosla, a la gruesa. Todos los días las tragedias del hacinamiento, de las contaminaciones, de las enfermedades, de la pauperización moral de la población carcelaria, clama al cielo de un gobierno que no ha hecho nada por cumplir su deber. Nada. El gobierno, repetimos, es el responsable de esa tragedia. Ayer lanzó el candidato Oscar Iván Zuluaga su programa para la educación en Colombia. Esto no es un programa, esto no es una reforma a la educación. Esto es una revolución educativa. Colombia tiene que definir si quiere seguir siendo un país mediocre, un país pobre, o si quiere ser un país rico y feliz. Un país con aspiraciones a ser grande. Y el camino es por la educación. Lo dijo Oscar Iván Zuluaga. No hay alternativa. Los niños, especialmente los niños pobres, a colegios que valgan la pena el día entero, no las 2 o 3 horas en que los entretienen ahora, para tirarlos a la calle, a las pandillas, a que los acaben de educar en las ollas podridas del narcotráfico. Los niños todo el día en los colegios. Eso representa una inversión en infraestructura, óiganlo bien, de 15 billones de pesos. Y Oscar Iván Zuluaga sí sabe de dónde los financia y cómo los financia. Él es un hombre de Hacienda y un hombre serio. Los maestros se van a capacitar. Se van a necesitar mucho más docentes de los que hay ahora, pero capaces. Bilingües. No podemos seguir lanzando niños a la calle que carezcan de conocimientos básicos en el idioma inglés. Y 2 comidas al día. ¿Saben cuánto vale eso? 5 billones de pesos. Los niños de Colombia están desnutridos, están mal alimentados. No practican deporte en todas las escuelas.
deporte y música y artes. Esta es una revolución, la que propone Óscar Iván Zuluaga. Todas las energías que se inviertan en educar a las nuevas generaciones están bien invertidas. La reunión de Cuba. La reunión de Cuba es la reunión de una OEA sin los Estados Unidos y el Canadá. Ese es un decreto muy interesante. Es la Organización de los Estados de América, llámenlo como la quieran llamar, solamente que decapitan la geografía. El norte de América no existe para estos nuevos geógrafos. Entonces los Estados Unidos y el Canadá salen de la organización americana y esto se convierte en una organización de pobres y de resentidos y de violentos, porque predomina desde luego si es la CELAC. Y si la convoca y dirige Raúl Castro es porque es una reunión comunista. Comunista. Raúl Castro es el hombre más importante de la CELAC. Y allá fue el presidente Santos a agradecerle a Cuba. Ya diremos qué tiene para agradecerle. Ayer el presidente Obama pronunció el discurso de la Unión, discurso que todos los años los presidentes de los Estados Unidos obligatoriamente rinden ante el Congreso de los Estados Unidos y ante la nación entera. Le fue muy mal al presidente Obama, según los primeros informes de la CNN. Cristina Londoño nos contará lo que pasó. Cayó el gabinete de Ucrania. Yanukovych ahí, el presidente, pero ya cayó el gabinete. Se desploman las monedas de las naciones emergentes, entre ellas el peso colombiano. Ayer se mantuvo a 2.002 pesos y es inatajable. Pero la bolsa de Colombia rompió una barrera en su caída monumental por debajo de 12.000 puntos del IGBC. ¿Sabe cuánto significa esa pérdida, queridos oyentes? ¿Cuántos billones de pesos ha perdido la sociedad colombiana por cuenta de la mala economía? Por cuenta del mal manejo que se le está dando a la macroeconomía, por cuenta de este gobierno. Y esas son pérdidas reales, no son pérdidas ficticias. Es que después la bolsa se recupera. ¿Sí? ¿Después cuándo? ¿Cuándo? La caída de Ecopetrol solamente va valiendo 83 billones de pesos. Y Ecopetrol puede ser la cuarta parte de la bolsa colombiana. Saquen cuentas y miren qué es lo que está pasando en este país con el gobierno del presidente Santos, que dice que la economía va tan bien. Y hoy en la historia, en un día como hoy, Hitler fue declarado canciller, año de 1933, canciller de Alemania, por Hindenburg. Hitler no dio golpe de Estado, como tampoco lo dio Mussolini. A Mussolini el rey Víctor Manuel le encargó para que hiciera un gobierno. A Hitler, Hindenburg lo unge como canciller de Alemania. Contaremos esa historia en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas. Montserrat Fernández. Muy buenos días. Bueno, pues ayer fue la asamblea de la U y habla de sombras, la asamblea fantasma. De pronto podríamos decir, como dice esa canción, que había sombras nada más, porque resulta que había muy poquita afluencia y no se corresponde con las imágenes que veíamos en televisión. Una asamblea en la que el presidente Juan Manuel Santos habló de paz sin impunidad, paz sin despejes y paz sin bajar la guardia frente a un partido que ya no es lo que fue ni es lo que aseguran. Es decir, nació uribista, ustedes saben, creció a su sombra y ahora se declara fervientemente antiuribista. Esa es su razón de ser. Y muchos no lo entienden. En otras palabras, reniega de su padre natural. Y eso definitivamente pasó su cuenta de cobro en una asamblea excluyente en donde
le recortaron el derecho a los miembros de la base popular de participar en la asamblea. Solo invitaron a los concejales que apoyaban las tesis santistas y no a las mayorías. De hecho, 1.600 concejales que no tuvieron el favor de unos congresistas santistas no pudieron asistir. A Juan Lozano, como saben ustedes, lo abuchearon cuando llamó a las cosas por su nombre. Asamblea fantasma, dicen muchos, y para la muestra están los números que no mienten. Les cuento más o menos cómo fue la afluencia. En todo el país fueron 780 personas. Antioquia, menos de 35 personas. Caldas, menos de 20 personas. Valle, 3 personas. Magdalena, reunión a puerta cerrada en el Hotel Irotama. Cauca, 20. Bogotá, 68 asambleístas. Tolima, 70 personas. En Ipiales se reunieron 5. En Bucaramanga, algunos no sabían ni siquiera que había asamblea, y a las 2 de la tarde había 7 personas. Además, interrumpieron la transmisión por Internet y evitaron la presencia de medios de comunicación y periodistas. En otras palabras, una asamblea fantasma en la que faltó clase, fervor y transparencia. Dicen que obtuvieron 700 y tantos votos. A mí las cifras no me dan. Bueno, en Bogotá arrancan con 68 y en Ibagué no sé de dónde sacaron tantos, 70. El resto del país fue sencillamente deprimente. 30 aquí, 20 allá, 3 en Cali, 3, 1, 2 y 3. En Bucaramanga, 5. Una vergüenza. En Manizales decían, ¿qué hacemos si no tenemos quórum? Reunidos allá en Chipre, decían, aquí no hay quórum. ¿Y entonces qué hacemos? En el Cauca, en Popayán, fue deplorable. 20 reunidos por allá en un saloncito que estaba dispuesto como para 70 personas, llegaron 20. Trajeron concejales, un concejal de cada municipio caucano, a ver cuál podía ser santista. Ante esas muchedumbres, pronunció Santos un discurso veintijuliero lleno de fe. Vamos a la carga, tenemos asegurada la reelección. Bueno, esa es la realidad. Me parece que le fue peor con su propio partido, el de la U, el de la traición a Uribe, que con el Partido Conservador, porque esta cosa tan lánguida, Montserrat, es deplorable, es deprimente. Es una buena definición, languidez, ¿no? Es así. ¿Languidez? Sí, languidez. Sí. Los oyentes en el chat le quiero decir que no son tan elegantes como usted al utilizar la palabra languidez. Son más duros, ¿no? Utilizan palabras como la U de ubre, la U de untada. La verdad, sí, esa es la sensación y ese es el estado de ánimo en las bases. Entiendo por qué había tan poquita afluencia. En Bogotá entraron, porque hay fotografías de la entrada al sitio de convenciones, era para morirse de la risa. Entraron más soldados que convencionistas. Eso fue lo que pudo organizar el doctor Díaz Granados en el país. Esa fue la convención virtual en todo el país. En ninguna parte del país hubo asamblea, convención, y en ninguna parte dejaron entrar periodistas. Pero como las paredes oyen y como los convencionistas cuentan, pues supimos exactamente qué pasó. Y como es muy fácil contar los que entran y los que salen, y la cara que ponen, les cortaron el internet. Para que no oyeran a Juan Lozano, cortaron el internet. Ese es el gobierno que tenemos y es el presidente que pretende reelegirse. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 29 de enero del año 14. Son las 6:18. En un gesto poco usual, en el primer magistrado de la Nación de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos, a su regreso a Cuba, manifestó: vengo a agradecer a Cuba el apoyo a la paz por sus favores recibidos
querría decir el doctor Santos, por su contribución a la revolución colombiana. Santos, doctor Londoño, agradeció lo del 9 de abril, la toma, el asesinato de Jorge Eliezer. Es lo primero que hay que agradecerle a los Castro, el asesinato de Gaitán y el incendio del 9 de abril de 1948. Santos también agradeció a Cuba ser el centro de reclutamiento de todos los fascinerosos que han asolado a Colombia, los mismos de las FARC. Primero fueron los hermanos Vázquez Castaño, los del ELN, quienes asesinaron y esquilmaron, salieron con sus alforjas llenas al paraíso de la revolución cubana. Allá mismo, doctor Londoño, los mismos que asesinaron al obispo de Arauca en 1989, a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, los mismos del ELN, que vuelan oleoductos, causando el peor daño ecológico de que se tenga historia. También, a la manera de lo que hicieron con Monseñor Jaramillo, Santos debió agradecer a las FARC, quienes también asesinaron a Monseñor Isaías Duarte Cancino. Santos es un hombre muy agradecido, doctor Londoño. Santos, muy agradecido, sí. Diga. Santos agradeció la manera como recibieron a quienes se tomaron la embajada de la República Dominicana. Fue quien cuando llegó allá a La Habana, la Chiqui, con sus compinches del M-19, los mismos que se tomaron el Cantón Norte y se alzaron con las armas, esos mismos que en asocio de Pablo Escobar Gaviria se incineraron nuestra justicia. Santos es un hombre muy agradecido, doctor Londoño. Fue agradecerle todos estos favorcitos al gobierno cubano. No y obviamente las atenciones que le están brindando por cuenta nuestra a la cúpula de las FARC, quienes llevan más de un año hablando de la revolución colombiana. Y no hemos podido que nos cuenten cuánto nos cuesta a los colombianos tener a esos bandidos en Cuba. Se pasan derechos de petición y no los contestan. Los eluden infringiendo la ley. Pero no se le olviden algunos detalles. Señor, Cuba fue centro para la difusión de la cocaína. Desde allá disparaban cocaína para todas partes. Y cuando a Fidel Castro lo pillaron en esas, entonces resolvió que el de la culpa era el general Arnaldo Ochoa y lo mandó fusilar. En un juicio que todos vimos, y vimos como el general Ochoa, héroe de las guerras en el África, héroe pues a la manera cubana, estaba completamente drogado ante el tribunal, confesando unas culpas que no había cometido porque la culpa la tenía el alto mando. Castro también manchado de droga hasta los tuétanos y manchado de sangre colombiana por todas partes. Desde el 9 de abril del 48 hasta nuestros días no ha parado de apoyar la guerrilla que asesina colombianos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando del drama de Colpensiones, una historia sin fin y que sigue produciendo noticias, ahora por cuenta de la solicitud que hizo Mauricio Olivera, su presidente, ante la Corte Constitucional, una solicitud para que se prorrogue el plazo ya vencido para resolver 36.000 tutelas que aún están pendientes dentro del paquete de 113.000 tutelas que la Corte Constitucional había ordenado resolver antes del 31 de diciembre de 2013. Aún quedan 36.000 de ese paquete y no ha sido posible resolverlas. Ahora Colpensiones pide un plazo hasta el 28 de marzo para tramitar o para evacuar esas 36.000 tutelas, mientras que cada semana le están llegando, además,
según cifras también de Colpensiones, entre 1.000 y 1.200 nuevas tutelas. Aparte de las 36.000 de ese paquete que la Corte Constitucional había ordenado resolver antes del 31 de diciembre, aparte de esas, la entidad reporta en este momento que el inventario represado de solicitudes de pensión aumentó en 51.8% con respecto al momento en que recibió las tareas del Instituto del Seguro Social. Esto quiere decir, en cifras contantes y sonantes, que hay en este momento 328.034 solicitudes de pensión de colombianos sin resolver. Toda una tragedia, aunque debemos destacar también que Colpensiones reporta que resolvió más de 473.000 solicitudes el año pasado. Lo cierto es que en este momento, además del tema de las tutelas, hay 328.000 procesos de pensión en Colpensiones y están represados. El tema de las pensiones, doctor Londoño, es una tragedia. Más de 360.000 colombianos en este momento tienen sus vidas represadas sobre los escritorios de Colpensiones. Y la pregunta que queda, ¿será que con todo y el aumento del plazo cumplirá Colpensiones con resolver esas tutelas en menos de 2 meses? Desde luego pues que no lo hacen, pero esas 400 y tantas mil resoluciones no son de colombianos que hayan accedido a tener una pensión. Eso no es verdad. Es que toman por resuelto cualquier carta, cualquier comunicación que le manden a un pensionado. Es que usted no nos mandó la copia o 2 copias de la resolución tal y cual. Resuelto un caso. 400 y tantas mil de esas. Esas son las cuentas de Colpensiones porque son unos farsantes, como todo el gobierno nacional. Pero hay 300 y tantos mil colombianos que no tienen medios de subsistencia, que cotizaron, que tienen derecho a la pensión y que el gobierno no se las paga. Así es. Es otra crisis humanitaria, es decir, usted suma las cosas. Usted suma lo que le han hecho a los 400.000 inversionistas en Ecopetrol. Suma lo que le han hecho a todos los colombianos que tienen su dinero en las bolsas de valores. Suma lo que le están haciendo a los presos en las cárceles y lo que le están haciendo a los colombianos más pobres en las pensiones y dicen, este es un gobierno inhumano. No solamente ineficiente, sino inhumano. Lo de las pensiones clama al cielo. Vamos a ver si le conceden a este señor la solicitud para resolver 32.000 pensiones hasta el mes. Hasta el 28 de marzo. Sí. Tutelas. Esas son tutelas. Tutelas muy viejas, además, porque son de un paquete de 113.000 que la Corte había ordenado resolver hace rato. Y habrá que ver cómo la resolvieron. Y les están entrando más de 1.000 a la semana. 1.000 tutelas nuevas a la semana. Es un gobierno absolutamente incapaz de todo. Y lo de las pensiones clama al cielo. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las encuestas, que nos muestran unas cifras favorables para algunas entidades del Estado y otras muy negativas. Los colombianos encuestados por la firma consultora Jan Haas le han dado una mala calificación al gobierno de Juan Manuel Santos. En encuesta que realizara en las 11 principales ciudades del país, el 52.7% de los 1.235 encuestados señalaron que el país va por mal camino y solo el 38% dice que el país va por buen camino. El 70% de los colombianos no cree en las cifras que está divulgando el gobierno de Juan Manuel Santos a través de los medios de comunicación, que muestra la reducción del desempleo, la reducción de la pobreza y la reducción de la inseguridad. Solo el 26% de los encuestados comparten estas cifras. En contra de las cifras que anuncia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el 69% de los encuestados coincide en que el mayor problema que aqueja el país es la inseguridad y la violencia, seguido por el desempleo con el 46.6%. El 25% de los encuestados coinciden en señalar a la corrupción y a la salud como los grandes problemas que aquejan al país. La encuesta señala el consenso de los colombianos en que hubo más seguridad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el 56% de los encuestados, en comparación con la seguridad en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que solo la comparte el 32% de los encuestados. Las autoridades con menos confianza entre los colombianos son el Congreso, sobre el cual desconfía el 59% de los encuestados, y los ministros,
sobre el cual desconfía el 43% de los encuestados, sin contar a los que se abstienen de dar una cifra, que son más del 30% en ambos casos. Los encuestados tienen más confianza en el Ejército Nacional, con cerca del 70% de los mismos. Doctor Londoño, ¿cómo ve usted estas cifras de desempeño del gobierno Juan Manuel Santos calificado por los colombianos? Lo que no le entendí es cuáles son las entidades del Estado que salen bien favorecidas, distintas de ejército y policía. Solamente el ejército y la policía, doctor. Ah, bueno, todos los demás son un desastre, una catástrofe. Y esa es la opinión de los colombianos, y eso no son 1,000 y tantos encuestados, es que las encuestas representan la opinión de todos. Este es un movimiento estadístico. Una encuesta bien hecha, como son las de Jan Haas, dice cuál es la opinión de los colombianos. Y ahí sigue Juan Manuel Santos con su mismo 30% de favorabilidad. Y ahí se quedó, y ahí se va a quedar, y de ahí no va a pasar. Y con una desfavorabilidad inmensa en todos los órdenes, como ha quedado demostrado. Y nos vamos para los Estados Unidos porque hay noticias muy importantes que nos trae Cristina Londoño. Muy buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Tengo que hablarles del discurso del Estado de la Unión que dio anoche el presidente Barack Obama, que es sin duda la noticia principal y el mayor tema de discusión esta mañana aquí en los Estados Unidos. Este discurso del Estado de la Unión es un requisito del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que le pide a los presidentes que que entreguen cuentas una vez al año. Durante 100 años era una entrega de cuentas leída, pero el presidente Woodrow Wilson decidió hacerlo en vivo en un discurso a la nación, y más que un informe al Congreso se ha convertido en un informe al pueblo estadounidense y también en cierta campaña política. Están diciendo los analistas que el discurso fue suave, que fue menos fuerte de lo esperado, que fue poco trascendental, muy emotivo, que tuvo más populismo, más humor, pero fue un discurso menos sustancial. El presidente Obama empezó resaltando los que considera resultados de su gobierno, como que la tasa de desempleo esté más baja, que el mercado inmobiliario y el sector manufacturero estén en auge y añadiendo empleos, que haya reducido el déficit, dice que a más de la mitad, algo que los republicanos están, en lo que los republicanos están llevándole la contraria, y dice que por primera vez los expertos financieros del mundo están diciendo que China ya no es el país más importante para invertir, sino que nuevamente es los Estados Unidos. El mandatario pidió un año de acción, y la razón por la que está siendo criticado de populista es porque habló mucho de propuestas para acelerar el crecimiento económico, sobre todo para los pobres y para la clase media. Pidió nuevamente que se extiendan los beneficios de desempleo a las personas que perdieron los trabajos durante la gran recesión. Los republicanos dicen que simplemente no hay con qué. Volvió a insistir en que se aumente el sueldo mínimo en los Estados Unidos. Los republicanos siguen diciendo que no hay con qué, y anunció, por ejemplo, que el gobierno, a nivel del gobierno federal, los nuevos empleados federales, el sueldo mínimo va a aumentar a $10.10, y dijo que en donde pueda dar pasos sin el Congreso, o sea, donde los legisladores no estén de acuerdo con él y él pueda, lo va a hacer por medio de órdenes ejecutivas. ¿Qué son órdenes ejecutivas? Bueno, la manera en que los presidentes históricamente se han saltado al Congreso cuando no encuentran apoyo. Entonces, según los historiadores presidenciales aquí en los Estados Unidos, el presidente Obama ha sido uno de los mandatarios que menos ha utilizado estas órdenes ejecutivas, pero dice que está dispuesto a utilizarlas nuevamente. No cambian la historia, no marcan un hito en la historia, porque el próximo mandatario simplemente puede llegar y anularlas a su antojo. Entonces, el presidente habló brevemente de inmigración también, dijo que es hora de arreglar el sistema migratorio, les dijo a los congresistas, hagámoslo de una vez por todas, y en un mensaje directamente a la Cámara de Representantes dijo que está dispuesto a trabajar en esta reforma migratoria
por partes, como lo ha exigido la mayoría republicana de la Cámara. Temas internacionales, habló muy poco. América Latina totalmente por fuera. Habló de los logros en Irak, de haber sacado las tropas de Irak, de haber reducido las tropas estadounidenses en Afganistán. Dijo que tiene el ojo puesto en Irán y que Estados Unidos no va a tolerar ningún incremento en el terrorismo, pero que tampoco quiere poner a los jóvenes estadounidenses, al ejército estadounidense en situaciones de guerras interminables si no es absolutamente necesario. Hubo dos momentos muy emotivos del discurso presidencial en que fue ovacionado el mandatario, y fue cuando recordó los valores de los Estados Unidos, los valores que hacen de este un gran país, hablando de oportunidades. Por ejemplo, habló de cómo la hija de un empleado de fábrica, hablando de Mary Barra, se ha podido convertir en la presidenta de la compañía automotriz más grande de los Estados Unidos, General Motors. Habló de un hijo de cantinero que tuvo la oportunidad de convertirse hoy en día en el presidente de la Cámara de Representantes. Ese es el republicano John Boehner, que es conocido por tener las lágrimas sueltas. El republicano se puso de pie, él es presidente de la Cámara de Representantes. Fue un momento muy emotivo y hubo un momento de saludo cariñoso con el presidente. Y Obama también habló de cómo el hijo de una madre soltera puede llegar a dirigir los destinos de ese país, eso mencionando su propia historia. Un presidente afroamericano, hijo de madres solteras, en este momento el que ocupa el puesto de primer mandatario, es el líder de los Estados Unidos. Pero sin embargo, el momento más trascendental de todos, en que hubo ojos encharcados en toda en el Capitolio de los Estados Unidos, fue cuando mencionó la historia de Corey Remsburg, un sargento del ejército de los Estados Unidos que en su 10ª misión a Afganistán fue víctima de una bomba. Sus compañeros lo encontraron boca abajo en un canal, estuvo meses en coma. Se tuvo que someter a múltiples operaciones, a docenas de operaciones, porque le encontraron esquirlas en el cerebro, y con una gran determinación y ganas de volver a salir adelante, ha tenido que volver a aprender a hablar, a caminar. Está ciego de un ojo y fue el invitado especial de anoche de la primera dama Michelle Obama. El presidente resaltó que él nunca se había dado por vencido como esta gran nación. Dijo que la libertad de los Estados Unidos y la democracia de este país no han sido fáciles, que los sueños de este país y los ideales de este país no han sido fáciles, y que es hora de trabajar juntos para que esos sueños estén a nuestro alcance. Un discurso de mucha política, no muy partidista, pero de un presidente que ya empieza a soltar las riendas, porque los años que le quedan de gobierno son conocidos como los años del lame duck, de pato cojo. Le pertenecen al próximo aspirante demócrata, se cree que sería Hillary Clinton, y son años en que el presidente simplemente es una figura importante, pero no se espera grandes logros, porque ya empieza el periodo de cambio de mando. Es lo que tengo para ustedes en el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días a todos. El discurso de la Unión del presidente Obama, una ritualidad que tiene una enorme importancia en el pueblo de los Estados Unidos, cuando el presidente rinde cuentas de lo que hizo en el año inmediatamente anterior y de las perspectivas de la nación para el año siguiente. Y aquí estaban relatadas por Cristina Londoño los problemas, las contradicciones, las vicisitudes y los logros que dice haber tenido el presidente Obama en el manejo de la Unión. Muy poco sobre la política internacional, los Estados Unidos de espaldas al mundo, de espaldas a sus deberes internacionales, y ese es el policía del mundo. Esa es la nación que tiene un designio clarísimo, que es el de mantener en equilibrio las fuerzas políticas que están enfrentadas.
y enfrentadas mortalmente en muchos lugares de la Tierra, amenazando la paz universal. El presidente Obama habló a los Estados Unidos. Y en un minuto estará con nosotros la doctora María Claudia Rojas Lazo, presidenta del Consejo de Estado, quien ha conmovido al país con sus primeras declaraciones como presidenta de esa alta corporación de justicia.